Los movimientos sociales de oposición y resistencia al sistema colonial novohispano por Esquivel Fernanda, Martínez Omar, Eduardo Calderón, Cardoso Ingrid, Piña Jesús y Maya Montserrat. La oposición indígena. Comúnmente se piensa que la resistencia al español se limitó al proceso de conquista que culminó en la segunda mitad del siglo XVI. Inolvidables son las descripciones de cronistas e historiadores que narran episodios tan memorables como la caída de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca. Sin embargo, la resistencia al europeo fue una constante de largo periodo colonial. A medida que las huestes hispanas avanzaban e intentaban dominar los extensos territorios americanos, se enfrentaron a muchos pueblos que les opusieron una tenaz lucha. En el rechazo se manifestó de diversas maneras, abarcando desde la simple resistencia pasiva incorporada al quehacer diario hasta la rebelión armada y generalizada. En muchas zonas conquistadas por el español, los nativos continuaron con sus viejos ritos y creencias, desafiando a la autoridad que intentaba imponer su religión. Un ejemplo de esta situación es la llamada Guerra del Mixtón, en el norte de México, Nueva Galicia. Entre 1541 y 1542, allí las tribus cascanes se levantaron en la región de Tlatenango y Suchipila, quemando iglesias y cruces, matando misioneros y castigando severamente a los indígenas, que persistían a la fe católica, pero la evangelización no siempre fue resistencia violenta. En muchos lugares, el milenarismo actuó silenciosamente a espaldas del español, originando movimientos que cuestionaban la dominación hispana en un plano ideológico y cultural. Quizá el caso más conocido fue el del Taquiongo en Perú, de las últimas décadas del siglo XVI. Este movimiento preconizó el enfrentamiento de los dioses indígenas con el dios cristiano, donde el triunfo pertenecía a los primeros. De esa manera, los europeos serían expulsados del mundo andino, iniciándose en un nuevo ciclo cósmico. A la rebelión violenta y al milenarismo hay que agregar la incorporación parcial de algunos elementos de la doctrina católica, con el propósito de esconder la vigencia del culto a los dioses antiguos. El sincretismo religioso de nuestros días deriva precisamente de esta reacción, que permitió al indígena parte de sus creencias bajo las formas del culto cristiano. Si bien a lo largo del siglo XVII la religión católica fue paulatinamente asimilada, en las zonas urbanas dominadas por los españoles, en las fronteras del imperio colonial, la resistencia indígena fue un fenómeno permanente. Y cuando empleamos el término frontera, nos referimos a un espacio geográfico en el que un pueblo en movimiento entra en contacto con uno u otros, de cultura muy diferente a la de aquel. Frontera es al mismo tiempo el proceso de interacción entre esos pueblos y sus respectivas culturas, que en mayor o menor medida quedan influidas unas por otras. A lo largo de todo el periodo colonial existieron fronteras desde el desierto del norte de México a la selva amazónica, hasta el extremo sur de Gobernación de Chile. En estas extensas regiones habitaban pueblos nómadas o seminómadas, que retrasaron e imposibilitaron la conquista española de dichos territorios. Las tácticas militares empleadas se fueron modificando o adaptándose a una guerra de emboscadas o guerrillas, que evitaba la batalla a campo abierto contra las huestes hispanas. Estas características sin duda nos ayudan a entender mejor la larga duración de la resistencia que opusieron mapuches, chichimecas, chirihuanos, mayas, apaches y navajos, entre muchos otros. El pesado servicio personal, la encomienda, que tenía un pésimo trabajo laboral, donde el indígena recibía escasos beneficios tras grandes esfuerzos, provocaron insatisfacciones. Si a ellas le sumamos el trauma de la conquista y la aparición de líderes que ensalzaban el milenarismo, podemos entender el estallido de numerosos motines de carácter local y de grandes rebeliones de mayor alcance. Sobre todo en el siglo XVII, el clamor del indígena se dirigió contra la figura del corregidor. Estos funcionarios mal pagados por la corona acostumbraban realizar los repartos de mercancías. Mediante este sistema se obligaba al indígena a adquirir artículos que no eran de primera necesidad. Entre ellos está la porcelana china, la seda y entre otras. Incluso se les forzaba a endeudarse.
Sin embargo, a los negros se les obligaba a ser unos esclavos, cuyos esclavos tenían derecho a pagar su libertad siempre y cuando tuvieran con qué. La mayoría de ellos no pudo. Además, muchos corregidores actuaban despóticamente en su jurisdicción, tolerando abusos y disponiendo de la mano de obra indígena. La rebelión, encabezada por José Gabriel Tupac Amaru, simbolizaba la respuesta indígena más radical frente a la situación descrita. No fue casual el temprano ajustamiento del corregidor, hecho que se constituyó en la señal para el alzamiento de miles de indígenas del virreinato del Perú. También hubo convulsiones producto de la ubicación del nativo en la pirámide social. La sociedad estamental colonial relegada al aborigen a uno de los estamentos más bajos, existían escasas posibilidades de integración en la sociedad liderada por el estrato hispano-criollo. Los motines urbanos con participación de mestizos y castas estallaban precisamente por desigualdades. Y fue así que muchas de las rebeliones fueron surgiendo. Por ejemplo, con José Gabriel Tupac Amaru podemos encontrar el sincretismo, ya que lo tuvieron que bautizar con otro nombre que no era pues el original, que es el indígena. Bueno, esta rebelión se llevó durante el virreinato de Nueva Galicia en 1531. Esta rebelión se llevó a cabo en los estados actuales de lo que hoy es Jalisco, Nayarit y el sur de Zacatecas. Bueno, aquí los indígenas sufrieron grandes abusos hasta 1540. Estos abusos se referían a la extorsión económica a través de impagables impuestos, además de trabajos forzados. Para esta rebelión, los caxanes se unieron junto con los aztecas y también a su vez los indígenas nómadas del norte para así llevar una rebelión. Lo primero que hizo este grupo fue reunirse en el Cerro del Mixtón para allí llevar sus preparativos para llevar a cabo esto. Los españoles lo primero que hicieron fue hacerles llegar un delegado de paz a estos, pero el cual fue rechazado y por siguiente estos españoles salieron afectados, no fueron victoriosos en esta rebelión. Después, el líder de esta rebelión fue Francisco Temanatle, quien conoció perfectamente el territorio donde se llevó a cabo y también conocía buenas técnicas de batalla. En 1544, el virrey Méndez envió refuerzos para esto, pero de los cuales pues ellos no salieron victoriosos y los victoriosos fueron los rebeldes. Para esto los rebeldes demostraron que pudieron con un ejército de 400 españoles y además de cientos indios aliados. También los españoles de lo que temían es que esta rebelión se expandiera desde lo que era Nueva Galicia hasta el corazón antiguo nuevo de Azteca. Tiempo después, los españoles les dio como miedo y también como ellos querían estar preparados para ver si esta rebelión se volviera a presentar más adelante, lo cual que sí pasó. Para esto los españoles ya tenían un ejército poderoso en el territorio de Caxcán después de la conquista de Tenochtitlán, que para esto los rebeldes salieron perjudicados, ellos fueron los que fracasaron esta vez. Ya después los españoles tomaron Mixtón para así acabar con la insurrección. Los españoles, al llegar al continente americano y a las islas de su alrededor, encontraron pueblos originarios y asentados. Los españoles quieren llegar con su nueva religión, imponerla, sacar las riquezas naturales, los recursos naturales de sus pueblos, los pueblos que ya se encontraban ahí. Entonces hubo un problema con la ideología, hubo un problema con todo, principalmente con la religión. La religión, la católica apostólica romana, impuesta por los españoles en los pueblos originarios de América, tuvo varios problemas para imponerse a lo que todavía se sigue viendo. México, junto con Brasil,
son los mayores exponentes o los que mayor profesan esta religión. Entonces podemos saber de que los españoles realmente hicieron su trabajo muy bien. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cuáles fueron sus obstáculos? Los españoles llegaron a la isla de Cuba. Atuey era un cacique, era en 1512. Atuey era un opositor de la conquista española y la evangelización. Atuey, al saber de que lo iban a matar por oponerse a sus ideales de los españoles, combatió ferozmente hasta su muerte. Antes de morir, quemado en una hoguera, un sacerdote se le acerca y le dice: hijo, ¿quieres ser católico? Atuey le responde: ¿los españoles son católicos? El sacerdote le responde: sí. Atuey, defendiendo sus ideales, responde: entonces yo no tengo nada que hacer caminando entre ellos. Mi alma no puede caminar entre la de ellos. Debe de ser libre y vivir entre el reino de la tierra y el reino del cielo. Por consiguiente, lo mataron por no profesar su religión de los españoles. Podemos ver el mismo caso en Tenochtitlán. En Tenochtitlán, los mexicas eran politeístas, creían en Tlaloc, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, tres deidades fundamentales para esta sociedad o cultura mexica. Los españoles, al llegar, conquistaron feroz y violentamente los pueblos originarios, imponiendo su religión, sus usos y costumbres. Estos usos y costumbres eran profesar la religión, seguir a alguien que la podía profesar, como era el sacerdote, los jesuitas y demás, etc. Llegaron y encontraron varios templos para los dioses anteriormente mencionados. Entonces tuvieron la magnífica idea de ponerse encima de esos templos para cuando llegaran los mexicas para profesar su religión. Ya no estaba nada, ya estaba la religión de los españoles. Esto, más la conquista, hubo una rebelión, hubo batallas para defender los ideales de los pueblos originarios de América. Estas ideas se defendieron a capa y espada, se podría decir, por los mexicas y demás pueblos. Esto conllevó a que en 1571 entrara la Santa Inquisición con el Tribunal de la Fe. Aquellos que no profesaban la religión les imponían castigos: oler el humo de chiles quemados, castigos con varas de maguey incrustándoles las espinas, azotes, entre otros. Esta religión se impuso ferozmente ante las otras. Por ejemplo, podemos ver el caso de las fiestas de San Isidro, que coinciden casualmente con las fiestas de Tlaloc. También podemos ver cómo cambiaron la historia imponiéndoles su dios, derrotando al dios Quetzalcóatl. Esto, claro, hizo enojar a los mexicas y algunos quisieron entrar a su nueva religión para quererse, para no poder morir, para no morir. Esto, más la conquista que les había dicho, hicieron posible la evangelización de los territorios de la Nueva España, pero también se encontraron con otras dificultades. La diversidad cultural del país, las lenguas. Esto fue un importante obstáculo también. Entonces, los
sacerdotes tenían que idearse formas para poder hacer que los indígenas pudieran profesar la religión con lenguaje de señas, manuscritos con dibujos que pudieran hacer alusión a los dioses, a las deidades españolas. Con esto también llegó la creación de la Virgen de Guadalupe de Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, una virgen morena para que pudiera representar a los mexicas. Para cuando llegaron los españoles todo era pagano, todo. Entonces los atemorizaban que el infierno era lo peor, entonces se tenían que portar bien. A los que unos rebeldes se opusieron y claro, los mataron. Entonces podemos decir que este profesar de nuevas religiones fue un proceso muy largo, muy costoso, a los que podemos llegar después a la independencia de la Nueva España, con el levantamiento del cura Miguel Hidalgo, cuando exclamaba en la iglesia, nombrando a la Virgen de Guadalupe como suya, como los pobladores indígenas representando a alguien moreno. Entonces podemos decir de que hubo varias dificultades en la evangelización de toda América. En principio, los grupos sociales básicos eran clasificados en negros, blancos e indios. Posteriormente, con la mezcla de estos grupos surgieron las castas, que eran los mestizos, criollos y mulatos. Los movimientos de resistencia utilizados durante la colonia fueron el desempleo de trabajadores, la descapitalización de los productores, el desmontaje del fisco, etc. Las labores forzadas a las que eran sometidos las personas africanas eran muy diversas y dependían de quienes los compraban y se ostentaban como sus amos. Se estima que entre el siglo XVI y finales del XIX, alrededor de 12.5 millones de africanos y africanas fueron sacadas de sus tierras de origen y llevadas a América para ser vendidas y realizar tareas forzadas de diferentes índoles. Este comercio transatlántico de esclavos de origen africano formó parte de un sistema de esclavitud basado en el racismo y el colonialismo que más tarde dio lugar al movimiento forzado más grande de la historia. Respecto al comercio de importación y exportación, la metrópoli española estableció desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII un sistema fiscal y de monopolio a la exportación de productos agrícolas, beneficiando solo a los comerciantes, al clero y a la corona. Hablando de impuestos, estos surgen como una necesidad derivada de la decisión que adopta el hombre de vivir en sociedad, formando así las primeras civilizaciones, entre las cuales se destaca la romana y la griega. Desde sus inicios, los impuestos consistían en lo siguiente. El diezmo. El diezmo era la parte de los frutos que pagaban los fieles a la iglesia. El diezmo real lo constituía el 10% que había de pagarse al rey sobre las mercaderías que se fabricaban y llegaban a los puertos y pasaban de un reino a otro. El quinto. El quinto del rey o quinto real era un tributo que se le pagaba al rey cuando se capturaba una presa o cuando se descubría un tesoro, y esto era igual a la quinta parte, es decir, el 20% de lo capturado o descubierto. También se pagaban impuestos sobre la entrada y salida de mercancías, y que éstas también pertenecían al rey.
se pagaba de un 75% a un 15% sobre el valor de las mercancías importadas y un 2.5% sobre el valor de las mercancías exportadas. Finalmente, la alcabala fue una renta que se pagaba obviamente al rey y esta era cobrada sobre el valor de todas las cosas, es decir, los muebles, inmuebles y semimovientes, que serían el ganado, los animales, y los esclavos, que se vendían o permutaban. Entre los principales factores para la oposición al sistema colonial novohispano estaban el trabajo forzado y los impuestos. El trabajo forzado se da después de la culminación de la conquista, pues los territorios conquistados ahora son parte de la corona. La corona decide repartirlos entre sus conquistadores. Su estrategia era tener el control en base a una explotación indígena. Esta explotación indígena se da en las encomiendas, en donde se asignaba un encomendero que generalmente era un conquistador y se le asignaba la tarea de que debía instruirles la religión católica, debía enseñarles también la escritura y el habla hispana a los indígenas. ¿A cambio de qué? Los españoles podían disfrutar del trabajo de los indígenas, ya sea con trabajos personales o en pago de tributo. Otras formas de explotación indígena era la mita. La mita era el forzar a los indígenas hombres a trabajar en las minas. Las minas constituían la principal actividad económica de la época. También estaban los obrajes, que era forzar a las mujeres indígenas a trabajar en la industria textil, pues resultaba mucho más barato, tenía la misma calidad que si la producían en España. También estaban las reducciones. Las reducciones consistían en adoctrinar a los indígenas principalmente. Sin embargo, los doctrines, quienes eran los encargados de esto, se aprovechaban y vendían sus productos, que eran los rosarios, peinetas, espejos, entre otras cosas. Debido a que no había una jurisdicción o leyes que protegieran a los indígenas contra estos abusos, las órdenes religiosas en América se indignaron y se fueron a quejar a la corona. La corona, para mantenerlos contentos, pusieron una serie de leyes llamadas leyes generales o más conocidas como tasas. Entre las principales leyes generales o tasas estaba de que los jóvenes y hombres entre 18 y 50 años, solamente entre esa edad, podían trabajar en las minas. También había otras tasas de que, por ejemplo, el indígena no podía trabajar los domingos o en días feriados religiosos, o que el tributo en dinero podía darse en pago en especie, ya sea con trabajos, hortalizas, alimentos, etc. Si nos damos cuenta, el tributo no cambió, porque antes de la conquista el tributo se daba a los mexicas, en este caso para el Tlatoani. Ahora lo iban a dar para los españoles, lo que causó también que la sociedad estuviera en descontento, así que no hubo mucho cambio. Y esto.
Hola, yo les voy a presentar el tema de la oposición criolla ante el sistema colonial novohispano. Bueno, para empezar tenemos que hablar de los criollos. ¿Quiénes son los criollos? En la pirámide social de Nueva España, en lo más alto están los peninsulares, es decir, los españoles de España todavía. Luego están los criollos, que también son de ascendencia europea, pero ellos han nacido en América. Luego están los indígenas, propios del continente americano, y al final están los castas y los negros. Los castas son combinaciones raciales, negro con español, negro con indígena, y son muchas, muy variadas, y los negros pues son robados de África. Entonces esto genera una visión distinta de Nueva España. Está la visión americana y la visión europea. Mientras que los europeos lo ven como un negocio, lo ven como una zona para explotar recursos, una zona para extraer recursos también, lo ven como un objeto, puesto que la intención original, la intención de Cristóbal Colón era llegar a la India dándole la vuelta al mundo, porque él no se imaginaba que se iba a encontrar el nuevo continente ahí. Y esta es una palabra importante, encontrar. Como lo han encontrado, creen tener derecho absoluto sobre el continente, que no es así. Entonces también está la visión americana, que es una especie de nacionalismo criollo que se ve reflejado, por ejemplo, en el arte de la época, en los escritores como Sor Juana Inés de la Cruz o Carlos de Sigüenza. Los criollos empiezan a tener verdaderos problemas desde que salen los Habsburgo y entran los Borbón. Los Borbones llegan con sus reformas borbónicas. El objetivo de estas reformas era explotar al máximo la colonia para poder sobrellevar los problemas que estaba teniendo España con el Imperio Británico, donde había resultado muy golpeada, había resultado perdedora. Y entonces llega Felipe V, el primer Borbón. Empieza a reformar con más impuestos y con una figura nueva, el intendente. El intendente trata de reemplazar al virrey, porque el virrey obedece a autoridades americanas, mientras que el intendente obedece a Madrid, es decir, a la corona directamente. Con esto se logra centralizar más el poder para obtener más recursos y aprovecharlos mejor, que era la intención de los Borbones. Los criollos pertenecen a una clase, una especie de nobleza. Ellos suelen ser terratenientes o comerciantes, pero no suelen tener tanto poder como los peninsulares. Entonces ellos están en un punto donde no tienen tanto poder como ellos sienten merecer y no tienen tampoco valor como lo tendría un casta en la sociedad. Entonces, estas reformas borbónicas afectan a los criollos de distintas maneras. Primero, pues más impuestos, luego restan su poder y como son comerciantes, en el comercio también se ven reformas que a ellos les afectan, no los dejan comerciar a gusto. Luego, otro Borbón, Carlos III, decide expulsar a la orden de los jesuitas. Y los jesuitas eran una orden religiosa que no había hecho cosas precisamente malas y no tenían motivo para expulsarlos. Se fueron y esto hizo que se ganaran múltiples enemigos de la misma orden, intelectuales, obviamente criollos, jesuitas, que se sentían excluidos del poder porque los Borbones seguían teniendo esa idea de supremacía, de que España debía imperar sobre América y América ya se estaba haciendo como un lugar independiente a la corona. Entonces, estas reformas, aparte de afectar a los criollos de manera directa, los afecta de manera anímica, de que es el lugar donde han nacido, el lugar que los ha visto crecer y aún así no lo pueden gobernar porque son criollos, son de una baja clase social. Entonces, esta intervención que están teniendo los Borbones merma su posibilidad de ascender socialmente de los criollos. Entonces, reiterando, los Borbones vuelven a que es una colonia, a que hay que explotarla, a que de aquí salen nuestros gastos. Y mientras quieren conservar estos cargos altos, particularmente para los peninsulares, solamente consiguen agitar a la población criolla.
que estas agitaciones más tarde desembocarán en la Guerra de Independencia y por lo tanto en la independencia de lo que ahora es México. Bien, eso es todo.